Muy buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes hoy y poder tener la oportunidad de hablarles un poquito sobre los temas en que venimos trabajando a nivel internacional que tienen que ver con vivienda resiliente, sobre todo en países en vías de desarrollo y vivienda de interés social. Muchas gracias por la invitación, espero ser más o menos breve con esta presentación. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de hacerla en vivo, la tuve que grabar. Así que les pido su comprensión un poquito porque para esto sí no tengo mucha experiencia y vamos a hacer lo mejor posible con la grabación. Creo que voy a participar luego mañana en un panel a donde podré responder algunas preguntas si las hay y con gusto quedo a sus órdenes de vía correo electrónico para poder discutir un poquito más del tema. Comienzo entonces con la presentación. Voy a compartirles aquí en pantalla lo que tengo preparado. Vivienda resiliente igual a ciudades resilientes. Nosotros creemos que la ciudad comienza por la vivienda y que es uno de sus elementos básicos y primordiales. Y generalmente, pues en casi todas las ciudades, la mayor cantidad de edificaciones son viviendas. La resiliencia entonces pasa sí o sí por vivienda. Yo trabajo para esta organización que se llama Build Change, soy el director para América Latina y el Caribe y les cuento un poco de nuestro trabajo y lo que hemos venido haciendo. Esta es una imagen de Puerto Príncipe después del terremoto y según datos tenemos cientos de miles de personas que han muerto en la década anterior, 500,000 o más, yo diría que más, inclusive ese número me parece muy bajo, en terremotos, huracanes y desastres naturales similares. De estas personas, 10 veces más han perdido su vivienda. Una cosa son los muertos, otra cosa es la gente desplazada y que queda en condición de desamparo después de un desastre natural. Es un tema que prácticamente se ha convertido en una situación de epidémica global. La respuesta generalmente pues es en países en vías de desarrollo después de un desastre y lo que hay es temas de reconstrucción, de cooperación internacional que se vuelven recurrentes. Hemos visto generalmente una incidencia de cada 4 o 5 años hay un gran desastre. Hace poco en Nepal, anteriormente en Haití, luego hace un par de años en México, donde tenemos entonces una movilización importante, un recurso temporal que se invierte, pero que difícilmente resuelve los problemas o corrige los problemas a largo plazo. Luego, al cabo de un tiempo, vuelve a pasar un desastre natural y vuelven los mismos problemas en una zona geográfica un poco diferente o en algunos casos inclusive en la misma zona. Es un tema bastante asociado con la precariedad y la informalidad de la ciudad, sobre todo la parte de la ciudad que se construye sin planificación, sin supervisión, sin control de obra, de una manera espontánea, por cada quien va haciendo lo que puede para resolver su necesidad de espacio. Y entonces tenemos algunos problemas que son comunes. La gente normalmente tiene dificultades para acceder a financiamiento, si bien invierte en sus viviendas lo mismo o más de lo que invierte una persona que adquiere una vivienda en el sector formal de la economía, pero no de una sola vez, sino que a través de muchos años, a través de ahorros, de esfuerzos, de ir juntando materiales y de ir poco a poco avanzando en el proyecto, sin un verdadero proyecto, sin una supervisión técnica y sin una asistencia debida. Los gobiernos normalmente en este sector, que es generalmente en los países en vías de desarrollo el mayoritario, tienen dificultades para implementar las normas, cuando las tienen, si es que las tienen, o a veces esas normas pues son simplemente no aplicables a los contextos verdaderos de la realidad de cada ciudad, donde tenemos normas que muchas veces vienen copiadas de otros países donde la situación es un poco diferente. Según ONU Habitat del Banco Mundial, en 2030, 3.000 millones de personas van a vivir en viviendas no adecuadas. Esto, como les decía, es una especie de epidemia global, va en crecimiento, desgraciadamente no va en reducción. La tendencia es que tenemos cada vez más gente en precariedad de vivienda. En Latinoamérica tenemos un fenómeno interesante y es que después de
de generaciones tratando de suplir un déficit cuantitativo de vivienda, bien o mal, ahora la ecuación está un poco distorsionada porque ya no es la necesidad de nueva vivienda la mayor cantidad, sino que es el déficit cualitativo el de mayor cantidad. Ya no, ya el déficit cualitativo en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe supera, perdón, el déficit cuantitativo es inferior al déficit cualitativo. Entonces, lo que estamos viendo es que en las próximas décadas lo que más vamos a necesitar es intervención de mejoramiento en barrios y viviendas existentes, más que desarrollo de nuevos barrios y nuevas viviendas. Pues en muchos casos estas intervenciones van a implicar deshacer y reconstruir, en otros casos no, pero sí es interesante ver ese tema de el déficit cualitativo versus el déficit cuantitativo. Lo que nos dice que el enfoque en el futuro va a tener mucho más componente de mejoramiento del que ha tenido hasta ahora, que es casi nada. Para hacer la vivienda segura no necesitamos esperar un desastre. Para mejorar vivienda no es necesario que venga un terremoto, es algo que podemos hacer desde ahora. En Build Change nosotros nos dedicamos al tema de reducir pérdida de vidas y de daños ocasionados por escuelas y viviendas, sobre todo en economías emergentes. Y tenemos una oficina permanente en Bogotá, desde donde manejamos la región América Latina y Caribe, y tenemos también presencia en Asia en países como Filipinas, Nepal y Indonesia, donde comenzó la organización. Para América Latina tenemos un enfoque preventivo, es decir, sí respondemos a temas de reconstrucción, estamos actualmente haciendo proyectos de reconstrucción en Haití, en San Martín, pero estamos más que todo enfocados a temas de investigación e incidencia en políticas públicas y estrategias de reducción de riesgo en contextos donde no ha sucedido un desastre, pero sí tenemos un alto nivel de vulnerabilidad o de exposición a riesgo. Este es el caso de Colombia, por ejemplo, donde tenemos la oficina principal y tenemos aquí un contexto interesante que es muy similar en casi toda América Latina, donde venimos viendo barrios en proceso de formalización y consolidación, donde hace unas décadas, por temas de desplazamiento del campo de la ciudad, por temas de conflicto armado y demás, teníamos nosotros lo que antes llamábamos invasiones en Honduras, que son barrios con edificación, con tenencia de la tierra no regular y edificación bastante liviana, casas de lámina, de cartón, que a medida que los procesos de regularización predial han ido avanzando, se han ido consolidando y se han ido convirtiendo en edificaciones importantes de mampostería ya en varios niveles, cuando pues, los barrios han ido mejorando, se han llevado transporte público, electrificación, agua y saneamiento. Entonces esas propiedades se vuelven comercialmente viables, se vuelven interesantes desde un punto de vista de valor y desgraciadamente no se ha acompañado, este mejoramiento de barrios en la mayor parte de los casos no se ha acompañado con un mejoramiento o una asistencia técnica para lo que son las viviendas propiamente, lo que ha llevado entonces a una densificación descontrolada y a un crecimiento de la vulnerabilidad, sobre todo en lo que tiene que ver a calidad del espacio interior, a iluminación, saneamiento y al tema estructural, principalmente en lugares donde tenemos exposición a terremotos y a huracanes. En el caso de Centroamérica tenemos menos densidad en los barrios informales que el caso de Sudamérica, pero sí tenemos más o menos el mismo problema. O sea, nosotros vamos en la misma ruta de una densificación urbana descontrolada, una regularización predial y mejoramiento de barrios que avanzan a paso lento, pero avanzan, lo que hace que esa densificación de los lotes se vaya produciendo a pasos más acelerados y acompañado por un crecimiento poblacional y generalmente no acompañado por un control de obras adecuado, sobre todo en estos barrios donde es difícil para las ciudades cobrar impuestos, es difícil inclusive en muchos casos entrar a proveer servicios básicos y entonces pues la gente construye como puede haciendo lo que puede. En este caso vemos imágenes de Guatemala donde además de problemas en lo que es propiamente la edificación, vemos también problemas serios en temas de manejo de laderas y otros tipos de riesgos,
que son más de orden de manejo de sitio y de ordenamiento territorial que de calidad de obra propiamente. La calidad de la edificación en Guatemala tiende a ser mejor, por ejemplo, hablando del tema de la edificación informal, por ejemplo, que en algunos países de Sudamérica como Ecuador y Colombia, normalmente porque en Centroamérica, sobre todo en lugares como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, han habido temblores y desastres con mayor frecuencia y la gente tiene mejor memoria de esos temblores y pues tiene más costumbre de incorporar algunos elementos de protección. En el caso de nuestro de Honduras es un poco menos porque nosotros hemos sido favorecidos con una baja incidencia de temblores y de terremotos, lo que hace que, por ejemplo, ustedes ven acá estas edificaciones con soleras intermedias por todas partes, cosa que nosotros no tenemos. Y normalmente, pues yo diría que en América Central nosotros estamos en Honduras eh, somos los menos acostumbrados a construir de manera sismo resistente, a construir en la costa de manera resistente a huracanes y estamos hasta cierto punto un poco más expuestos que algunos de nuestros vecinos. ¿Cómo estamos en vivienda? Pues como les venía diciendo, sí tenemos ese tema del déficit cualitativo. Aquí es interesante revisar qué entendemos nosotros por déficit cualitativo. Normalmente el déficit cualitativo de vivienda para ONU Habitat y para la mayor parte de secretarías de vivienda o institutos de vivienda de la región significa piso, paredes y techo y temas de saneamiento básico. En la medida en que tenemos acceso a agua, a alcantarillado, a algunos servicios básicos, y hay piso, paredes y techo, normalmente esas viviendas se cuentan como que están fuera del déficit cualitativo, donde no hay hacinamiento y cosas así. Si nosotros le insertamos otro filtro al análisis y vemos la exposición a riesgo y la posible respuesta a riesgo de una vivienda que aparentemente está en perfecto estado, cómo se comportaría en caso de un terremoto, cómo se comportaría en caso de un huracán, qué pasaría en caso de una posible inundación, entonces nos vamos a dar cuenta que el déficit cualitativo es mucho mayor de lo que se reporta en la actualidad, porque ya tiene un tema de no solo de ubicación en el sitio, no solo de características de uso, sino que también el tema estructural que muy poco o nada se valora desde un punto de vista de respuesta a desastres cuando se hacen estos análisis. Para darles un ejemplo concreto, en Bogotá, el déficit, en Colombia en general, el déficit cualitativo que reporta el país es de alrededor de un 30%. Es decir, que un 30% de las unidades de habitación, según ellos, tienen algún déficit cualitativo. Cuando nosotros hacemos un análisis de vulnerabilidad estructural, sea por sismo, sea por viento, aunque en Colombia la exposición mayor es por sismo, en ciudades como Medellín y Bogotá, cerca del 85% de las unidades de vivienda tienen serios déficits cualitativos estructurales, lo que contrasta enormemente con el 30% que manejan ellos. Entonces ahí vemos la necesidad de una intervención realmente a gran escala para reducir ese riesgo. Quiero que hagamos este ejercicio. Esto lo hago normalmente cuando estamos haciendo la presentación en vivo, pero es un ejercicio interesante para ver estas construcciones, ¿en qué lugar están? Estos son diferentes lugares, son construcciones como ven muy similares, que podrían estar en realidad en el mismo barrio. Pero si vemos dónde están, está la primera en Puerto Príncipe, en Haití, la segunda en Manila, Filipinas, y la tercera en Guatemala, Guatemala. Como ven, se parecen mucho. Tienen muchas deficiencias en común, tienen muchas cosas muy similares, los materiales son casi los mismos. Luego en América del Sur podemos hacer una muy parecida, solo que con ladrillos. Las paredes van a ser rojas, pero también van a ser más o menos los mismos problemas. Cambia la gente, cambia un poco el uso del espacio, pero las condiciones que producen la vivienda informal y las deficiencias que vienen asociadas con ella casi siempre son muy parecidas, porque no son en realidad de orden arquitectónico ni estructural, sino que son de orden social y económico. En cuanto al manejo de riesgo, a mí me gusta hacer este repaso de gestión del riesgo de las mejores prácticas de gestión de proyectos, en las que hablan ellos de qué podemos hacer con los riesgos negativos. Una es evitar, otra es transferir, otra es mitigar y otra es aceptar el riesgo. Esto es pues un poco la práctica internacional de gestión del riesgo.
y cómo hacer esto en cuanto a la gestión de vivienda existente, cómo se traduce. Nosotros decimos que hay 3 R's para la vivienda resiliente: reasentar, reconstruir o reforzar. Reasentar viene siendo como evitar el riesgo, pues me voy de un lado para otro. Si estoy en una zona de inundación, me quito el riesgo de inundación cambiando de lugar. Si estoy en una zona sísmica, me lo quito cambiando a una zona de menor problema sísmico. Eso viene siendo estrategias de reasentamiento. En muchos casos son necesarias. El tema de reconstruir puede ser antes o después de un evento. Reconstruyo, ojalá mejor, pero a veces no tanto mejor, como hemos visto en la realidad. Y eso hasta cierto punto viene siendo como aceptar el riesgo. No cambio de lugar, asumo lo que tengo en el lugar donde estoy. Y luego la tercera, donde me voy a detener un poco más, que es reforzar o mejorar, hacer mejoramiento de barrio de vivienda, que viene siendo equivalente a reducir o mitigar el riesgo. Como les decía, la primera, pues en algunos casos no hay otra que moverse. Esta es una imagen de una vivienda que se destruyó en el terremoto del 2017 en el Distrito Federal, bueno, lo que ahora se llama Ciudad de México, en el sur de México, de la Ciudad de México, que es Canania. Aquí hay un tema que se llama subsidencia, son unos asentamientos de grandes áreas de suelo, que son lo que en su momento, en la antigüedad, fueron las chinampas. En Tenochtitlan, los aztecas construyeron la ciudad sobre islas flotantes artificiales que poco a poco se fueron convirtiendo en suelo. A medida que el lago lo fueron secando, eso se fue consolidando en aparentemente un suelo estable. Y gran parte de la ciudad, sobre todo en el sur, está construida de esta forma. Entonces, estas placas de suelo cuasi artificial, semiflotantes todavía, se van moviendo a medida que se va extrayendo el agua del subsuelo de la Ciudad de México, y entonces se van asentando, lo que va generando unas fallas entre una y otra zona, que son de subsidencia, que difícilmente se pueden controlar mediante la gestión de la vivienda. En estos casos, pues sí toca muy probablemente decir, bueno, esto no se puede reconstruir, y hay grandes franjas en estas zonas de asentamiento que toca reasentar. Esto se activó en este caso con el terremoto, pero el fenómeno que el terremoto activó es el de asentamiento. Aquí tenemos una imagen de Villatina, en Medellín, Colombia, donde hay un deslizamiento de tierra importante en una ladera que ocasionó una gran pérdida en vivienda en 1987. También un caso de una estabilidad de ladera que difícilmente se puede controlar, donde una saturación del suelo le va a generar este tipo de deslizamientos que ya son conocidos, ya son predecibles, y que en muchos casos pues toca mejor reubicar los asentamientos. Eso también sucede con donde tenemos potencial alto de inundaciones. Es difícil mitigar eso hasta cierto punto. Esta es una imagen de Indonesia del 2018, el terremoto que en esta zona, en Sulawesi, los daños están asociados no tanto a vulnerabilidad de vivienda, sino que a un fenómeno de liquefacción en el suelo. Este es uno de los fenómenos más difíciles de mitigar, y generalmente involucra pues cambiar de ubicación. Aquí vemos entonces lo que sucede normalmente cuando tenemos procesos de reasentamiento. Generalmente habilitamos nuevo nuevo suelo urbano con nuevos servicios, con nueva edificación. Este es un proyecto de una colonia nueva en Puerto Príncipe, en las afueras de la ciudad, donde hay una cantidad que bordea las 1000 casas. Como ven, todas iguales. Es un poco surrealista. Tomé esta foto antes de que instalaran las puertas y las ventanas en este barrio. Esta es otra imagen en Salgar, en Colombia, donde también hubo necesidad de reasentar toda una comunidad. Desgraciadamente, estos procesos, si bien son necesarios en muchos casos, nosotros los vimos cuando el Mitch, donde generamos algunas colonias en las afueras de la ciudad. Tuvimos por muchos años los macroalbergues en medio de la ciudad, y luego se hicieron estas colonias y generan un problema fuerte de reasentamiento, de desarraigo. Son muy difíciles de gestionar estos proyectos de reasentamiento, y ser exitosos. Son caros, necesitan suelo nuevo y necesitan sistema nuevo urbano.
desde un punto de vista de huella de carbono y gestión ambiental es lo más caro, porque tenemos que prácticamente hacer la comunidad y la ciudad nueva en otra parte y abandonando la anterior. La segunda guerra de la resiliencia en vivienda pues es reconstruir. Podemos reconstruir después de un terremoto, después de un huracán, después de un evento, o podemos reconstruir una comunidad antes, deshaciendo y volviendo a hacer las cosas de una mejor manera. Esta es una imagen de Jojutla de Juárez, en México, también asociada al terremoto de 2017, donde una gran parte de la ciudad fue destruida por este terremoto de magnitud muy importante. Este terremoto sucedió justo después de otro que superó los 8 grados de la escala de Richter en Oaxaca en el 2017 también. Y aquí esta es una imagen interesante porque tenemos dos casas de la misma familia. Una no le pasó nada con el terremoto y otra sí le pasó. Y aquí pues desgraciadamente vemos la construcción no tan bonita, pero moderna, con sistemas de reforzamiento, con confinamiento y elementos de concreto armado, versus la construcción más antigua, que era de mampostería no reforzada. La imagen habla por sí misma. Entonces, la otra era mucho más interesante desde un punto de vista de calidad de espacio y de arquitectura, pero con deficiencias importantes a nivel de estructura que no le permitieron sobrevivir. En procesos de reconstrucción, pues nosotros hemos tenido algunas lecciones aprendidas. Una de ellas es que tratamos de fomentar lo que llamamos en inglés Homeowner Driven Reconstruction, que es un esquema de autoconstrucción, autorreconstrucción, donde es el cliente, el habitante, quien tome las decisiones, que participe en la reconstrucción de su vivienda, sobre todo en la toma de decisiones de temas de la configuración de la vivienda, del uso del espacio, para hacer esa nueva vivienda culturalmente adecuada y que satisfaga las necesidades de la familia. También por un tema de transparencia y de gestión de los recursos, es mucho mejor que la gente participe directamente. Generalmente tratamos de hacer ajustes a las técnicas localmente aceptadas, mejorando las deficiencias que puedan tener, pero dentro de un esquema de tecnología ya aceptada y lo que se conoce como tecnología adecuada, con las mejoras cualitativas que hagan que estas edificaciones tengan un mejor nivel de resiliencia ante futuros eventos. Aquí tratamos también en estos procesos de reconstrucción de impactar toda la cadena de valor. No solo se trata de hacer unos diseños bien bonitos y bien resistentes a desastres, sino que ver dónde están los puntos clave. Por ejemplo, en Haití, uno de los grandes culpables de los daños es la baja calidad de los bloques, porque se usaba, todavía se usa un poco, pero se prohibió, pero se sigue usando, pues se usaba mucho una arena blanca que no tenía condiciones pétreas suficientes para generar bloques de buena resistencia, lo que hacía, y además hay mucho uso de bloque artesanal producido en los barrios, con baja cura, con baja cantidad de cemento, lo que hacía que tenemos unos muros de muy baja resistencia, lo que puso pues todas estas viviendas en una situación de alta precariedad a la hora de un terremoto. La tercera R, que es de la que voy a hablar en este día más, es la de reforzar o mejorar. Nosotros hemos encontrado cosas muy interesantes en los procesos de reforzamiento y de mejoramiento de vivienda a nivel global inclusive, pero más que todo lo que a mí me ha tocado, que es Colombia, Guatemala y algunas islas del Caribe, donde podemos, creo yo, hacer algunos paralelos, viendo un poco los casos que les voy a presentar. Les voy a hablar un poco de Nepal también. Podemos hacer algunos paralelos con nuestro contexto en Honduras y tomar algunas cosas que nos pueden servir. A ver, hablemos un poco de reforzamiento estructural para vivienda informal existente. Este es un montón de palabras que generalmente asustan a todo el mundo. Es un monstruo peludo al que no todos se le quieren medir. Antes de entrar a eso, retomando un poquito lo que hablábamos de reasentar, reubicar y demás, el tema de reforzamiento, pues,
nosotros hablamos de mejoramiento y reforzamiento de las viviendas. Ahí hay un tema que traslapa con lo que es ordenamiento territorial y gestión de sitio. De nada sirve reforzar o mejorar una vivienda si se va a venir con todo y la montaña, o se va a ir debajo del agua, o se la va a llevar la lava del volcán. Entonces hay como un espectro donde el riesgo es ya no mitigable del sitio y lo mejor es reasentar o hacer estrategias que involucran edificación nueva. Donde, donde los riesgos de los que estamos hablando están en una condición mitigable, digamos como movimientos sísmicos, vientos fuertes, en algunos casos laderas inestables y en algunos casos inundaciones, sí podemos hacer estrategias de mejoramiento, de intervención, de reducción del riesgo. Tanto a nivel de sitio como a nivel de vivienda. Yo les voy a hablar de lo que es la estrategia de intervención a nivel de vivienda. O sea, pues al final estamos hablando más que todo entre arquitectos y es aquí donde creo yo que nosotros podemos tener una incidencia interesante, combinando el tema estructural y el tema del uso del espacio, de la calidad del espacio. A ver, el tamaño de este problema ha sido muy difícil medirlo en algunos casos porque, como les digo, lo que se entiende como déficit cualitativo es algo muy diferente a lo que se entiende como deficiencia o bajo nivel de resiliencia ante desastres. Aquí les cuento un poquito el caso de Bogotá, donde tenemos que la mayor parte de la edificación es o de mampostería no reforzada o de mampostería semiconfinada, lo que quiere decir que por la exposición sísmica de la ciudad, este tipo de edificación es actualmente ilegal y es altamente vulnerable a un muy probable terremoto en la ciudad. En el caso de Medellín, como les decía anteriormente, el 86% de los edificios residenciales de la ciudad son de mampostería y el 70% de estos son de mampostería no reforzada, o sea, mampostería simple, que le llamamos nosotros en Honduras. La mayor parte de estos edificios son de gente pobre, lo que ellos llaman estrato 1. En estrato 1, que es el nivel bajo de ingresos de la pirámide, el 95% de los edificios residenciales de un piso son de mampostería simple y el 90% de los de 2 pisos son de mampostería simple. Hay también una gran cantidad de edificios de 3, 4 y 5 pisos y no menos del 70% de esos edificios son de mampostería no reforzada. Entonces, estamos hablando que en la población más vulnerable económicamente, donde tenemos la mayor exposición a riesgo y el mayor nivel de vulnerabilidad. Hay una herramienta interesante que se llama Lloyd's City Risk Index, y aquí les voy a mostrar algunos datos. Desgraciadamente no tienen para Tegucigalpa, pero sí tienen para casi todos nuestros vecinos. Tienen un análisis de exposición a riesgo según el Producto Interno Bruto de la ciudad. Aquí vemos el caso de Bogotá, que es una ciudad de casi 10 millones de personas con una economía bastante grande, más grande que toda la economía de nuestro país. Es 201 mil millones de dólares, sí, 201 mil millones de dólares al año, es el Producto Interno Bruto. Y Lloyds de Londres estima que 35 mil millones de dólares están en riesgo. De estos, el que está en número 1 es terremoto. Y lo que está más en riesgo, obviamente, es la vivienda informal. Entonces, en este análisis, prácticamente la informalidad de vivienda, o sea, la vulnerabilidad en edificación, la mayor exposición hoy por hoy a riesgo que tiene la ciudad de Bogotá. Está en riesgo de una exposición de 5 puntos del Producto Interno Bruto, lo que es enorme. Para darles un paralelo, en Ecuador, en el terremoto, creo que fue en 2015, se perdió el 1% de la economía, del Producto Interno Bruto en el terremoto y tuvieron que poner impuestos nuevos y siguen todavía en procesos de reconstrucción. En México se perdió un medio punto del PIB en los terremotos del 2017 y el esfuerzo de reconstrucción ha sido enorme y el impacto de la economía ni hablar. Entonces ya perder un 5% pues es una cosa que realmente es catastrófica. El caso de Medellín, una economía mucho menor, una cuarta parte de la economía de Bogotá, pero también terremoto número 1, más o menos un porcentaje equivalente. Ciudad de Guatemala,
lo mismo, terremoto número 1, casi todo eso en vivienda, más o menos un 5% del PIB. Managua también, lo mismo. San Salvador, lo mismo. No sé si Tegucigalpa estará en ese mismo nivel porque no estamos tan cerca del Pacífico, pero a nivel Honduras sí tenemos nosotros una exposición sísmica importante y además tenemos la exposición a huracanes en el Caribe y otros riesgos como inundaciones y demás. Esto para ver que sí estamos hablando de un problema que ya es una cosa crítica a nivel regional, ¿no? Quito pues está en la misma situación, terremoto número 1 en riesgo, y es una ciudad que tiene, Quito, Ecuador, que tiene además volcanes cerca y otro tipo de riesgos más, un poquito más diversos que lo que es nada más terremoto, lo que hace que tienen pues también una configuración de multirriesgo. Esto para decirles que la situación es, si no igual, es hasta cierto punto similar en toda la región. Entonces, ¿por qué meternos a esto? Porque pues al final salvamos vidas, podemos mejorar la salud, la seguridad, podemos reducir el déficit de vivienda cualitativo, podemos generar con estos procesos de mejoramiento de barrios y viviendas una gran cantidad de empleos locales en el sector de la construcción, sobre todo en el sector barrial de la construcción, que son economías locales. Reducimos el riesgo y podemos ir progresivamente mejorando las prácticas de construcción. Si vemos el déficit cualitativo reportado a nivel de los países, aún con la diferencia de enfoque a la que me refería antes, es muy importante. Hay mucho trabajo por hacer en toda la región. Como ven, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Centroamérica en general es de los que reportamos los índices más altos. 57% en el caso de Honduras, 58% en El Salvador, 67% en Guatemala, Nicaragua 78%. Excepto por Perú y Bolivia, somos en esta fuente que ya data de varios años, uno de los déficits cualitativos más altos de la región. O sea que hay mucho trabajo por hacer en mejoramiento de vivienda. Ahí pues un poco la vocación de los arquitectos de trabajar en vivienda y sobre todo de impacto social debe ser algo infaltable, sobre todo en el caso nuestro en América Central. Un poquito más de números para terminar de justificar el tema. Si nosotros hacemos un análisis un poquito como de servilleta para Guatemala y hacemos un análisis rápido con una muestra de 100,000 viviendas en déficit cualitativo de 1 y 2 pisos, tenemos que el costo de reposición de esas viviendas puede andar alrededor de 3 billones de dólares más o menos. A ver, ¿cuánto tengo acá? 3.600, sí, 3.600 millones de dólares. Y luego, si nosotros hablamos de reforzar y mejorar estas viviendas, según datos que tenemos nosotros de campo de intervenciones previas, eso puede andar en un costo de inversión que no necesariamente puede ser del Estado, puede ser financiado privadamente de los mismos habitantes y una parte también del Estado, que puede andar en unos 900 millones de dólares. Ya reforzados, según modelos de análisis, estas viviendas aún reforzadas van a tener algún nivel de pérdida en un terremoto importante, en un sismo de diseño, y estimamos nosotros que puede ser una pérdida de alrededor de 200 millones de dólares. Lo que quiere decir que nosotros podemos ahorrar versus haber perdido estas viviendas que no estaban reforzadas, con una inversión de 900 millones de dólares podemos dejar de perder o ahorrar 2.500 millones de dólares. En la actualidad en Guatemala están justamente armando un programa de mejoramiento de barrios y vivienda con crédito del Banco Mundial, ojalá que lo puedan llevar a conclusión pronto. Y hemos nosotros trabajado, además de en Guatemala, también en Medellín y Bogotá, en Yogyakarta, Indonesia, y en Manila, Filipinas, en temas similares. En Manila tenemos un proyecto interesante de financiamiento con microfinanzas para mejoramiento de vivienda autoasistida. Aquí, por ejemplo, les muestro rápidamente un caso de un reforzamiento, una reconstrucción post-terremoto en Haití, en Puerto Príncipe, de una casa, antes y después, que fue donde nosotros empezamos a ver un poco más de cerca el tema de reforzamiento de vivienda o de mejoramiento de vivienda existente. ¿Por qué? Porque en Haití una vivienda como esta que ven ustedes, en el lado de antes, lo que se hacía
lo que se hace lo que llaman ellos un triage, que es una clasificación de rojo, verde y amarillo, queriendo decir que una vivienda verde después de un terremoto se puede ocupar, una vivienda amarilla tiene daños, se puede reconstruir, pero no se puede ocupar inmediatamente, y una vivienda roja hay que destruirla y reconstruirla porque está muy dañada. En este caso tenemos una vivienda roja. Lo que a nosotros nos ponían disponibles para reconstruir estas viviendas eran $3.500. Con $3.500 nosotros podemos darle al propietario para reemplazar su vivienda anterior 18 metros cuadrados de edificación. Eran 2 habitaciones de 3x3, sin acabados, sin electricidad, sin saneamiento, sin tuberías, sin nada. Era una cosa muy dramática. Solo los 2 bloques de 3x3. Entonces nosotros empezamos a ver que esta vivienda, aún siendo roja, con esos mismos $3.500, nosotros podíamos recuperar la mayor parte de esa vivienda, hacer un diseño de reforzamiento para superar las deficiencias estructurales que tenía, mejorar el uso del espacio en la medida de lo posible y hacer un retrofit con esa misma cantidad de dinero que podía inclusive recuperar viviendas de hasta 60, 70 metros cuadrados o más a un estado mejor que el que tenían anterior al sismo. Así fue que nos empezamos a meter en el tema de reforzamiento y de mejoramiento de viviendas. Ya hicimos cerca de 2.000 viviendas de este tipo en barrios informales y con muy buen suceso. Aquí les voy a contar un poquito del caso de Colombia, donde ven ustedes, pues hay unas tipologías constructivas que casi siempre son en un ladrillo de perforación horizontal muy liviano, que está pensado para hacer relleno de marcos rígidos en edificios altos. Entonces tiene capacidades mecánicas muy bajas, pero que por barato la gente lo usa para hacer muros de carga en edificación informal. Entonces los mismos albañiles que trabajan en los edificios de apartamentos haciendo estos muros no portantes, se vienen a la casa y hacen muros con alguna que otra columna por aquí y por allá mal interpretados, con voladizos bastante aventurados, y van sumando pisos y llegan 3, 4 pisos en una situación en la que vemos inclusive colapsos espontáneos sin necesidad de esperar un terremoto. Eso es más o menos el contexto de los barrios informales de Bogotá. De estas edificaciones hay más de 500.000 en la ciudad de Bogotá. Entonces vemos que tenemos deficiencias típicas de fachadas muy abiertas y luego uso del 100% del lote, donde en el fondo no tenemos nada de iluminación, no tenemos casi nada de ventilación natural, y cuando llegamos por el 4.º piso, imagínense usted el fondo de esa casa en primer piso. Ahí ni con una luz encendida puede usted ver más allá de 1 metro. Esas fachadas abiertas lo que hacen es que tenemos baja resistencia transversal, y la necesidad de iluminar el fondo pues hace que haya muy pocas paredes transversales en la edificación. Hay falta de elementos estructurales, de vías de amarre, confinamientos mal entendidos, ¿no? Incompletos, lo que hace que sean viviendas muy vulnerables. Muros cortos, culatas sin confinar y demás. Allá pues la solución en muchos casos es casi reconstruir, aprovechando un poco la cimentación, agregar elementos confinantes y tratar de agregar las paredes que sean necesarias para mejorar, para hacer 2 cosas: mejorar el uso del espacio, porque muchas veces solo está el perímetro, y haciendo eso mejorar un poco el desempeño estructural. En Bogotá el tema es más que todo terremoto. Aquí tenemos una vivienda que reforzamos en Medellín. En muchos casos parece mentira, y en Guatemala a veces hasta risa les da, pero es un tema cierto desde un punto de vista estructural. El simple hecho de repellar una casa por ambas caras con repello de control de calidad, con buen control de calidad, incrementa la capacidad estructural de los muros y la capacidad cortante, y hace que su resistencia a terremotos sea mayor. Entonces casi que viene siendo como un repello sísmico. Si a ese repello usted le mete malla de refuerzo, pues mucho más. Vemos entonces que después de muchos casos de estudio en Colombia, tenemos aquí un análisis comparativo rápido de lo que cuesta demoler y reconstruir una vivienda en Colombia, más o menos $300 por metro cuadrado.
Un reforzamiento completo para llevarle a cumplimiento de norma total anda en una tercera parte de ese costo, que son $100 por metro cuadrado, y esto incluye algunas mejoras de habitabilidad. Un reforzamiento progresivo de mejoramiento estructural, donde uno no lleva a la vivienda a cumplir norma, pero sí reduce en un 80% sus deficiencias estructurales, anda por $75 y hasta $50 el metro cuadrado, dependiendo del caso. Entonces esto nos da pues que sí hay una viabilidad económica para el tema de mejoramiento de vivienda. Ni hablar de la recuperación de materiales existentes y la no necesidad de reubicar, de no traumatizar a la familia, de reutilizar lo que ya está. Ahí estamos hablando de un tema de, si se quiere, de reciclaje y de upcycling de lo que ya existe. Es realmente muy interesante cuando uno hace el análisis completo de todo el beneficio colateral de lo que dejó de hacer versus un reasentamiento o un barrio nuevo. Aquí les hablo, en este caso hay dos cosas que quiero mostrar, que es el proceso de reconstrucción en Nepal. Nepal tiene unas cosas muy interesantes. Este fue un sismo más que todo rural, muy disperso, lo que presentaba algunas dificultades, presenta dificultades importantes para la implementación de reconstrucción. Y luego la tipología es esta. Una cosa interesante es que es muy homogénea la tipología a nivel de todo el país. Son viviendas rectangulares donde lo que cambia es la cantidad y tamaño y posición de estas ventanas y puertas en la fachada, y los interiores son básicamente abiertos con entrepisos de piedra, de 2 pisos, de 1 o 2 pisos, perdón, con entrepisos de madera. Las paredes son anchas, pero son paredes de piedra con mortero de pega de ladrillo, entonces no hay ni cemento, ni elementos de reforzamiento, de refuerzo, no hay elementos de concreto reforzado. Entonces, a la hora del terremoto, pues eso se rajó y salió para todas partes. En Nepal sucedió lo mismo que en Haití. El esfuerzo de reconstrucción hizo una dotación de, creo que son $2.500 por vivienda, con lo que usted lo más que puede hacer es un par de habitaciones que no llegan ni a la mitad de lo que era la casa vieja. Entonces había mucha inconformidad de lo que era la reconstrucción. Muchas de esas casitas terminaron la gente las termina usando para meter cosas, pero casi nunca viven en ellas. Entonces hicimos allá un análisis y hicimos unas propuestas de reforzamiento. Aquí está un poco la situación de Nepal después del terremoto. Igual la misma situación de edificación reforzada versus no reforzada, y vemos claramente cómo está la cosa. Y un poco la tipología de vivienda rural que les mencionaba antes. Entonces nos tocó sacar un esquema de confinamiento de la mampostería de piedra y lodo con elementos de concreto armado que pueden y han recuperado estas viviendas en su estado, por lo menos aparentemente, en su estado de configuración original, y con la cantidad del espacio que tuvieron antes, hemos logrado recuperar muchas de estas viviendas. Creo que ya vamos por sobre 10.000 casas que se han intervenido de esta forma. Y aquí lo otro que les quiero señalar, aparte de los temas que ven en pantalla, de cosas básicas como, digamos, culatas no reforzadas, cambiarlas por elementos más livianos y demás, agregar elementos confinantes. Allá hicimos una especie de sándwich de concreto donde confinamos los muros y agarramos los dos lados de la pared para poder incrementarla, primero que poderla reconsolidar, y segundo, darle un tema de utilidad ante terremotos. Aquí otra cosa que quiero contarles es cómo fuimos entonces integrando este proceso de diseño a través de herramientas BIM semiautomáticas para poderlo viabilizar desde un punto de vista de velocidad y de calidad técnica. En la medida en que son casas muy remotas, nosotros mandamos un técnico, hace un levantamiento que luego lo sube al internet y se procesa de manera semiautomática utilizando herramientas BIM. Por lo que les decía, son miles de casas que necesitan reforzamiento. Entonces ir haciendo esos diseños uno por uno, ir a medir, regresar a la oficina, volver a hablar con el propietario, a ver qué es lo que se va a hacer, son procesos que son exageradamente caros. Ahí necesitamos
diseños prescriptivos y un poco de automatización. Entonces allá salimos con algunas herramientas digitales y el uso sistemático de BIM, de scripts prearmados, donde las tipologías son muy homogéneas. Es posible hacer un diseño tipo que luego se adapta de manera semiautomática a cada caso particular. Eso nos permitió reducir los tiempos y los costos en un orden de magnitud de dos puntos decimales y acelerar la velocidad. Eso en menos de un par de horas ya tiene uno, después de haber medido, tiene uno de vuelta un diseño de reforzamiento completo con detalles y costos y presupuestos, por lo que les digo que son viviendas bastante homogéneas. Otra de las ventajas es que como usa una metodología prescriptiva, se hace aprobar una sola vez por las autoridades y ese mismo método prescriptivo se usa para todas las viviendas que son aplicables. Aquí vemos entonces que el tema de ir casa a casa, medir y hacer un diseño para cada uno puede ser realmente bastante eficaz y eficiente si se aprovechan algunos desarrollos tecnológicos. Y termino con Guatemala y Centroamérica, un poquito lo que hemos venido haciendo allá para que nos acerquemos más a la casa y hagamos algunos paralelos. Tenemos en Guatemala, ya sabemos, un riesgo sísmico alto en toda la región centroamericana. En el caso de Honduras, pues lo que tenemos en el Pacífico y luego lo que nos cruza en la frontera de Guatemala, la falla del Motagua, que sube hasta las islas del Caribe y da la vuelta casi hasta Venezuela, pues, mejor dicho, hasta las Guyanas, que es todo lo que define la placa del Caribe. Esa misma falla es la que generó el terremoto en Haití, que vimos hace poco, y nos pasa por acá y nos generó a nosotros por ese mismo tiempo, en el 2009, un terremoto importante en la costa norte, que gracias a Dios fue en el mar y no nos, aparte de despertarnos y darnos un susto, no nos ocasionó mayores daños. Pero eso para decirles que sí tenemos un potencial de terremoto fuerte en algunas zonas del país, y además de eso tenemos huracanes, deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, sequías. Bueno, nosotros tenemos una bonita colección de exposición a desastres, por lo que sí tenemos necesidad de abordar el tema de la vivienda existente y la vulnerabilidad en la misma de una manera seria. Como les decía antes, en el caso de Guatemala, pues tienen costumbre de temblar y eso hace que ellos estén acostumbrados a colocar más elementos estructurales de lo que nosotros, por ejemplo, colocamos en Honduras, y eso permite que tengamos nosotros que invertir menos en reforzar la estructura y podamos entonces invertir más en lo que es mejorar la calidad del espacio. Estas son las tipologías constructivas típicas de Guatemala, no son diferentes a las que tenemos en El Salvador, en Honduras, son bastante similares. Hay un uso generalizado del bloque de concreto. En algunos casos nosotros todavía usamos bastante el ladrillo rafón, que le llamamos. Es interesante ver que, por ejemplo, en Guatemala se dejó de usar ladrillo rafón después del terremoto del 85, porque se identificó que la mayor cantidad de casas que se dañaron eran de ladrillo. Entonces se fue progresivamente adoptando mejor el uso del bloque de concreto con elementos confinantes. Vemos las deficiencias son similares a las de las casas en Colombia, falta de algunos elementos estructurales, muros incompletos, casas a medio hacer, irregularidades en planta, voladizos sin soporte y con espacios habitables, y algunas deficiencias en cuanto a las losas de concreto, fachadas muy abiertas y demás. Además hay deficiencias importantes en saneamiento, en agua y en calidad del espacio a nivel de iluminación y ventilación. Allá pues el tema de reforzar la estructura se tiene que ver más que todo con confinar, terminar algunos confinamientos, unir las paredes en la parte superior para que puedan trabajar como un sistema. Y en esto es interesante que cuando nosotros, una de las propuestas que es muy bien aceptada en Guatemala es esta, que es poner una losa, ya dejando planificado un segundo piso sobre un primer piso, y eso tiene grandes beneficios porque le da un espacio exterior a una vivienda que tal vez no lo tiene,
le da un espacio exterior además privado, donde la gente puede lavar ropa, tender ropa y tener alguna actividad, le permite dejar ya planteada una segunda planta que ya queda diseñada y quedan los elementos estructurales en posición para que ya la gente no tenga que va a ser mal el segundo piso, sino que ya la misma intervención le propone una planta bien distribuida, tanto a nivel estructural como arquitectónico, y esa losa funciona como un diafragma que amarra todas las paredes del primer piso y le da una mejor seguridad estructural. Entonces es una situación de ganar-ganar con la intervención, a tal grado que hoy en Bogotá una de las estrategias banderas de la alcaldía de Bogotá se llama Plan Terrazas y es precisamente hacer esto, poner losas de concreto sobre casas, reforzando el primer piso y habilitando entonces un segundo o un tercer piso que tiene beneficio estructural, beneficio de redensificación en la ciudad, mejor uso del suelo y genera también una buena aceptación de parte del propietario, porque le da la posibilidad de seguir construyendo, de alquilar arriba o de hacer un mayor uso de espacio, que al final es lo que la gente necesita. En esta casa hicimos lo mismo. A través de la losa de concreto pudimos mejorar muchas de las deficiencias de la vivienda y agregamos, modificamos un poco el espacio interior para mejorar el uso y la definición de espacios. Un poco la casa tenía problemas de hacinamiento y de ventilación, esos también se los resolvimos en la intervención. Como ven, las técnicas de reforzamiento siguen siendo un poco las mismas. Poder agregar paredes donde hay deficiencias de espacio, digamos, en este caso le metimos un baño a la casa, ese baño permitió que pudiéramos agregar unos muros transversales que necesitaba la casa por cálculo estructural y pues todo el mundo feliz. Aquí vemos lo que les hablaba del repello reforzado o repello sin reforzar. Hacemos un overlay de concreto con concreto azotado y eso pues nos permite tal vez no meter tantos muros, sino que hacer unos muros que sean un poco más, que incrementen la capacidad cortante y puedan absorber el movimiento lateral. Aquí vemos la intervención, digamos, propuesta en esta vivienda, es agregar una habitación que necesita, un baño que necesita, dividir otro de los espacios, y eso nos permite entonces consolidar toda la estructura de la vivienda en algo que funcione mejor a nivel de un terremoto y puede soportar una segunda planta. Se deja prevista la zona de la grada para subir al segundo piso y se deja planificado el segundo piso. En Guatemala los costos son, como les decía, un poco más interesantes porque la intervención estructural necesaria es menor. Estamos hablando que oscilan desde 24 metros cuadrados hasta desde $24 por metro cuadrado hasta $93 el metro cuadrado, con intervenciones que también incluyen mejoramiento de habitabilidad y cambios de cubiertas y demás. Acá es interesante, creo que pasa lo mismo en Honduras, que un techo inclinado, bien construido, con culatas y soleras y vigas y demás, resulta más caro que una losa plana, que es al final más sencilla y más barata de construir. Aquí como lección aprendí el tema del que estamos hablando, que es un tema que bordea mucho el tema estructural, pero que también es ocupación del arquitecto. Es un tema, como les decía, social, es un tema importante porque es prácticamente una epidemia. Lo que nosotros hemos aprendido es que es un tema que para que la gente lo pueda priorizar, para que los gobiernos lo puedan entender, hay que darle un enfoque de problema de salud pública. Es un problema de salud pública. La vivienda precaria y de baja calidad es un problema de salud pública. Ahora con el tema del COVID y los confinamientos y la gente encerrada, creo que vuelve a estar presente el tema de la calidad de la vivienda, de cómo se puede desarrollar la vida al interior de una vivienda, sobre todo cuando hay que pasar mucho tiempo adentro de ella, cuando los niños deben estudiar dentro de ella, mucha de la gente tiene que ver la manera de trabajar en ella o convertirla también en su negocio. El tema de que la vivienda no sea adecuada es cada día algo más importante y sí es un tema de interés público y de salud pública. Se considera que la vivienda es un derecho humano, la vivienda adecuada,
En la mayor parte de las constituciones de América Latina, la de Honduras, la de Colombia, la de todas las que yo he visto, la de México, se garantiza el derecho a la vivienda adecuada o a la vivienda digna, como algo que es deber del Estado. Entonces sí es un tema de salud pública, es un tema público en el que tenemos que nosotros tener claridad de que no es que le estamos regalando algo a la gente, sino que estamos haciendo valer un derecho que ya que se le está garantizando en las leyes. Otra recomendación y lección aprendida que hemos tenido nosotros a través de los años es el uso de la tecnología. Hay que tratar de aprovecharla lo más posible. Sí hay maneras de avanzar rápidamente, como les explicaba en el caso de Nepal. ¿Cuál es el valor de este tipo de intervenciones, de este tipo de proyectos? Les decía, por ejemplo, en Colombia actualmente hay un proyecto que se llama, un programa que se llama Casa Digna, Vida Digna, que estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para mejorar 600.000 unidades de vivienda, porque ellos han entendido que esto le pega directamente a los índices de pobreza y además tiene un beneficio, tiene beneficios como los que listo acá, que incrementa la calidad de vida, la autoestima, facilita el mejoramiento urbano y la redensificación urbana. En una intervención integral usted puede hablar no solo de mejorar la estructura, sino que también integra conversión energética, adaptación climática, puede meter un montón de elementos sociales a partir de la llegada a una casa con un subsidio o con una estrategia de cofinanciamiento. Reduce pérdida de vidas y daños, protege el Producto Interno Bruto, la actividad económica a la hora de un desastre casi llega a cero. Lo hemos visto ahora con este tema de la pandemia, pero luego de un terremoto cuesta mucho levantarse. Si nosotros hacemos que la ciudad sea funcional después de un terremoto, después de un huracán, después de una inundación, podemos recuperarnos rápidamente. Eso es precisamente la resiliencia. El impacto social negativo se mitiga y los costos de respuesta a desastres son mucho más reducidos cuando hemos hecho estrategias preventivas. Yo creo que con eso termino y no les quito más tiempo. Les dejo este video para cerrar y agradecerles, y no me queda más que agradecerles la paciencia y el tiempo de escucharme. Ojalá que podamos hacerlo en persona pronto. Y aquí les termino con este video. Ojalá que les parezca interesante y les despierte la curiosidad por este tema, que es un tema relativamente nuevo en la región. BitChange es una empresa social sin ánimo de lucro. Nuestra misión es prevenir pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas en desastres naturales, sobre todo en vivienda y en edificaciones escolares. En el escenario de Medellín y del resto de Colombia tenemos una densificación importante en las últimas décadas de la vivienda informal y que casi nunca cumple con la norma actual vigente de la construcción. Es decir, son viviendas que normalmente presentan deficiencias en sus estructuras y carencia de capacidad para resistir eventos naturales como un terremoto. Mi nombre es Noelia Rosa Torres Barrientos. Nos encontramos en el barrio Pipacho, donde vivimos. Posiblemente más adelante puede que hayan como sismos. Entonces el objetivo es que la casa resista a esos sismos. Hay estudios en el mundo que demuestran que reforzar una vivienda cuesta 5 o 6 veces menos que reconstruirla después de un terremoto. En particular en Colombia, reforzar una vivienda de tipo informal cuesta en media un 30% menos que construirla nueva. Pero también guarda a las familias de sufrir un shock debido al desplazamiento, al tener que empezar una nueva vida en un nuevo lado de la ciudad. Mi nombre es María de J. Ortiz. Yo vivo en el barrio Santander. Yo decidí hacer eso porque mi casa se estaba cayendo. Entonces ellos están haciendo eso como para que tenga seguridad y que ya no se me vuelva a atacar como estaba y que ya no se me va a volver a caer. Yo estoy muy contenta porque en realidad las personas me han apoyado muy bien, tanto pues los de la acción comunal como ustedes. Todos se han manejado súper bien conmigo. Bueno, esta experiencia del reforzamiento de la casa ha sido maravillosa. Yo no pensé que le metían tanto amor a lo que ustedes hacían. Yo pensé que era simplemente, bueno, vamos a hacer columnas y ya no, es mucho más y está la calidad humana. Pues ya sí creí que era la verdad, que no estaba soñando, sino que era la realidad. Es muy lamentable tener que reaccionar después de un desastre,
para comenzar, el costo de la vida no tiene precio, o sea, no hablemos ni siquiera de cuestiones económicas. Estar levantando muertos en algo que pudimos haber evitado, pues no, yo creo que no tiene excusa. Estamos ya en un punto en Colombia y en América Latina en que conocemos la tecnología, tenemos la capacidad técnica, inclusive tenemos alguna capacidad financiera para superar estos problemas. Hay que empezar a entrarle al tema de una manera responsable. Poder ver ahora cómo las familias son conscientes de la importancia de trabajar en temas como la prevención del riesgo, nos hace sentir muy orgullosos de todo ese esfuerzo y todo ese empeño que hemos realizado durante todo este tiempo. Se ve que lo que hacen lo hacen con amor y realmente saben lo que están haciendo.